amados. Dios es bueno, amén. Damos gracias al Señor. El Señor es bueno y maravilloso. Estamos estudiando la Cristología y estudiar la vida de Cristo, su obra, su milagro, es bastante largo, bastante extenso. Así que vamos a tomar en esta noche la sección de la expiación de Cristo, ¿no? La expiación de Cristo. Ahí nos vamos a detener para ver unos 4 puntos por lo menos, así que vamos a tener unas 3 o 4 noches ahí, martes, viendo esta parte de la Cristología. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías. Voy a aprovechar Isaías 53, más que todo para el concepto, porque me parece que ahí Dios nos muestra de una manera más clara, para tener un pasaje como referencia. Diez y 11, amén. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación. Por el pecado verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Padre, en esta noche vengo delante de tu presencia. Toma del carbón encendido de tu altar y pásalo por mis labios. Ayúdanos, Señor, a comprender tu verdad, tu obra perfecta, lo que has hecho por nosotros. Oh Dios, que podamos entender por qué lo hiciste así, Señor, las causas, las razones de esa expiación tan preciosa en la cruz del Calvario y la profunda necesidad de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados. Estoy segura de que muchos de nosotros recordamos a nuestro Cristo 100% humano, 100% divino, a Dios hecho hombre viviendo dentro de nosotros, teniendo un espacio en la historia para mostrarnos cómo habríamos sido sin la caída, ¿verdad? Cómo habríamos tenido ese poder, esa fuerza, cómo podíamos haber administrado la creación, toda la maravilla que hubiéramos sido si no hubiéramos pecado. Así que Él es el hombre que nosotros debemos anhelar ser, amén. Porque Él se hizo hombre. Ese hombre que Él fue con esas características, con ese diseño, es el hombre perfecto de Dios. Él no conoció pecado. Él vivió entre nosotros sin pecado. Y por eso Él pudo ser usado por Dios de la manera en que cuando se acercaba el reino de Dios, las tinieblas huían, los endemoniados eran liberados, los enfermos eran sanados. Por eso Jesús siempre decía: el reino de Dios se ha acercado. Así que con Cristo se acercó el reino de Dios, se acercó un ciudadano de los cielos. No solamente fue Dios hecho hombre en medio de nosotros, sino mostrándonos el modelo de Dios, el hombre que Dios quería que nosotros fuéramos sin pecado. La expiación, entonces, viene a ser la obra que Cristo hizo con su vida y su muerte a favor de nosotros para salvarnos. Amén. Repito, es la expiación. ¿Qué cosa es? La obra que hizo Cristo en su vida y muerte, porque ambos tenían propósito, para lograr nuestra salvación, amén, para pagar nuestra deuda. Vamos a ver algo de la definición de lo que es la expiación. ¿Qué quiere decir expiar? Si vemos, nosotros en las Escrituras, ahí en el libro de Isaías que leímos esta noche, como para tener idea del significado, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Expiar es pagar.
En el Nuevo Testamento lo vamos a encontrar varias veces. ¿Recuerdan cuando leemos Mateo capítulo 6, cuando Jesús nos manda a orar? Vayamos a Mateo capítulo. No están ahí en lo que le he dado a las hermanas, pero Mateo 6:12 está en la oración que ustedes se la saben de memoria. Y perdónanos, ahí está la palabra expiación, nuestras deudas. ¿Ya? Entonces, en el contexto, esta palabra del Señor, esto que hizo el Señor Cristo Jesús en la cruz, fue pagar una deuda. Eso significa expiar, pagar. Y dice acá, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, estamos en deuda, pero también hay deudores con nosotros. Ese es el término, ¿ya? De expiar. Es bien importante, hermanos, que entendamos esto, porque tener el concepto correcto de la expiación es importante en nuestra vida. Saber qué es lo que Cristo hizo fue pagar una deuda impagable. A ver, esas hermanitas que han vivido la angustia de estar en deuda con Saga o con Ripley y que no han podido pagar y la deuda se les crece, se les crece, se les crece, se les crece. Y he conocido hermanitas que han tenido que vender hasta su casa por esas deudas. Horrible. No se dieron cuenta cómo metieron tarjeta y cuando dieron tenían una deuda impagable. Horrible, ¿no? Nuestra deuda con el Señor también era impagable, era una deuda con Dios, era una deuda de vida. Sin embargo, ¿cuáles son las razones? ¿Cuáles son la causa por la que necesitábamos nosotros la expiación? Y eso es importante, ¿no? ¿Cuál es la causa de la expiación? ¿Porque Dios tenía alguna obligación de expiar nuestro pecado? No. En su justicia, porque también Él es Dios de toda justicia, Él sentenció, le dijo a Adán, mira Adán, tú eres administrador del universo, tienes todas las habilidades, tienes todo lo que requieres para sojuzgar la tierra, gobernarla, procrear, multiplicar, acá tienes una ayuda idónea, así es que todo lo tenías, solamente no comas del fruto de la ciencia del bien y el mal, solo eso no te va a ayudar. No te va a hacer bien. Así que de eso nomás no comas. Pero, porque el día que comas, la sentencia tiene consecuencia, morirás. Entonces, Dios no tenía razón por la cual perdonarnos. Habíamos pecado y la consecuencia era morir. Pero Dios tiene dos atributos que son exponencialmente importantes, que lo caracterizan. ¿Cuál es uno de esos principales atributos? Dios es amor. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Cuál fue la causa, el motivo por la que Él manda a su Hijo? Por amor. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando se refiere ahí la palabra mundo, no es al globo terráqueo, sino es a la gente, ¿no? A las personas. Entonces, en el contexto es gente, humanidad. Amó a la humanidad de tal manera que aunque no tenía razón para perdonarnos y limpiarnos, y que lo justo, como Él es su otro atributo que está a la misma par que el amor, es que Él es justo, tenía que aplicar la ley y darnos el castigo. Entonces ese es un dilema que si fuera nuestro nunca lo habríamos solucionado. Pero Él era Dios. Amén. Para Dios las cosas imposibles son posibles. ¿Y cómo posibles, no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, su amor es tan grande que dijo, esto tiene que tener una solución. Pero en la ecuación lo correcto sería... ¿Cuál sería lo correcto en la ecuación? Que bueno, pues, alguien pague por él para que él sea salvo. Pero ¿quién podía pagar si todos los hombres se hicieron pecadores y todos transgredieron? Entonces ahí dice, ¿no?
que aunque la justicia de Dios requería que se pagara, que se cumpliera el castigo, que el hombre fuera a la condenación y a la muerte eterna porque había desobedecido. Así como los ángeles que pecaron en el cielo y Dios no les dio ninguna oportunidad, los desechó. Eso dice 2 de Pedro, que fueron desechados. Así esa perspectiva también era para nosotros. Pero Dios, sin embargo, por causa de su amor, ¿verdad? Proveyó un Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. ¿Qué dice Juan 1:29? ¿Quién tiene? Léalo, por favor. Esos son versos de memoria, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice Juan 1:29? He aquí. He aquí el Cordero de Dios que quita, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando hablamos de expiación, hablamos de pago, hablamos de sacrificio. Nosotros tal vez esos términos de expiación no son términos muy comunes entre nosotros, son términos muy antiguos, pero que tienen un significado. Cuando lo traducimos a nuestro contexto, ¿no? Es pago de una deuda, de conseguir el favor de una persona adversa a nosotros. Y la única manera, la única forma era cumpliéndole a Dios. Por eso cuando lo ve el Bautista a Jesús, eran medios parientes, ¿no? Medios primos. Lo ve y dice, he ahí el Cordero de Dios. He ahí el que puede ir al altar del sacrificio y puede limpiarnos de nuestras transgresiones y de nuestras rebeliones. Entonces la expiación es entender que Cristo vino con un propósito y Él vino exclusivamente para expiar nuestra deuda, para pagar nuestra deuda. Por eso cuando Él hablaba de que iba a morir, sus discípulos le decían que tal cosa no te acontezca, y Él los miraba y le decía, era como decirle, no sabes lo que dices, te quedarías con tu deuda, te irías al infierno. Yo he venido a morir, para esto he venido, decía el Señor, para esto he venido. Y mi corazón arde por cumplir la voluntad de mi Padre. No es un trago que yo quiero beber, pero si el Padre me ha dado que yo beba, lo beberé. Es cuando comienzas a entender esta parte de la palabra, hermanos, de pronto toda la Biblia corre. Ahí en Romanos, capítulo 3, 25, nos dice la segunda causa. La primera causa de la expiación es el amor de Dios. Y la segunda causa de la expiación, en Romanos 3, 25, dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Qué quiere decir? Que en el Antiguo Testamento había veces en que Dios perdonaba pecados, pero no había habido el pago o la satisfacción, simplemente era el perdón de Dios. Pero aquí dice que Él no solamente va a perdonar pecados, sino que va a hacer que Él va a estar a nuestro favor. Yo esa parte, hermanos, de verdad, recién lo he entendido hoy día muy bien. Y seguramente que voy a seguir entendiendo más. Porque muchos tenemos la idea de que la expiación del Señor, ¿verdad?, era que Cristo muriera en la cruz y que fuera ese Cordero. Pero si todo hubiera terminado ahí, no estaría completo. Pero hermana, no era que murió y que con su sangre sí, pues. Ahí hizo parte de la expiación. Pero también Él tenía que vivir una vida perfecta. Porque si no tenía una vida perfecta, sin pecado, ¿cómo nos justificaba? ¿Cómo nos imputaba su justicia? Así que Él tuvo que vivir un tiempo, por eso no murió a los 18, ni a los 20, ni a los 22, vivió una etapa de vida donde fue una vida perfecta. ¿Cómo podría comprobar que vivió sin pecado? Tenía que vivir un tiempo para que esa vida perfecta de Él, Dios la mirara en nosotros. Y nuestra vida imperfecta, pecaminosa, ociosa, con muchas cosas que cada uno sabe lo que tiene, se lo amputaran a Él.
y Él lo llevara en la cruz del Calvario. La expiación, entonces, no es solo lo que hizo con su muerte, sino lo que hizo con su vida también. Amén. Eso es bien importante. Lo que hizo con su vida, vivirla de una manera justa y perfecta, sin pecado. Por eso cuando es juzgado por Pilato, cuando lo llevan ante el Sanedrín, no hayan pecado en él. Y como no hayan pecado en él, tienen que inventarle testigos falsos para que lo acusen de cosas que no tenían congruencia. Porque en él no había pecado. Imagínense si habría habido algo de que lo acusaran a Jesús. Ya no habría podido ser nuestro sustituto, pues. Ya no habría podido sustituirnos. Así es que la razón principal, el amor y la justicia de Dios fueron la suprema causa de la expiación. Las dos razones fundamentales, que Dios nos amó de tal manera que quiso rescatarnos, y dice en Romanos 3:26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica, amén, al que tiene fe en Jesús. Señor, yo sé que soy imperfecto, pero sé que Cristo vivió una vida perfecta y por la fe, su justicia me es aplicada a mí, porque Él, siendo puro y sin mancha, como dice la canción, limpio y sin pecado, tomó mi lugar en la cruz. Fue vituperado, fue humillado, vejado por mí. No sé si lo hizo por ti, pero por mí lo hizo. Y eso me hace deudor. A veces de repente, hermanos, ustedes se encuentran y dicen, la hermana Rosario es un poco fuerte, la hermana no es considerada en algunas cosas, es exigente. Yo a veces pienso y digo, ¿cómo alguien que te conoce puede pensar en sus asuntos personales antes que en ti? Si verdaderamente Él te ha limpiado, Él te ha salvado. Si entiendes que no tenía que morir por ti y murió, no tenía que vivir en este mundo contaminado de pecado y vivió para hacer esa vida perfecta que tú necesitabas que alguien viviera, ¿cómo decirle no al Señor? Una de las cosas que, aunque parezca, mi trabajo he viajado mucho, muchísimo. No dentro del Perú, sino fuera del Perú también. Lo menos que me gusta es viajar. Pero cuando a veces me llaman del extranjero y me dicen, hermana, le hemos considerado para tal cosa, venga, queremos que predique, mi carne quiere decirle no. Pero yo digo siempre, al Señor no le puedo decir no. Y muchas veces esas personas se extrañan que yo llegue el día, predique y el día siguiente me regrese. Y me dicen, ¿no te vas a quedar? ¿No vas a ir a conocer? ¿No vas a hacer shopping? Yo digo, Señor, yo no le puedo decir que estoy aquí solo porque soy deudor y porque a ti no te puedo decir no. Porque somos deudores, hermanos. Él pagó nuestra deuda. Mi deuda, créeme que era impagable. No sé cómo sería la tuya, pero la mía era impagable. Y Él la pagó, me justificó delante del Padre, me ha puesto aceptable delante. Dice que para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe. O sea, Dios, que es justo, perfecto, que no puede haber injusticia en Él, para que se note su justicia, tuvo que ofrecer a su Hijo. Hacer que su Hijo, que era perfecto, precioso, se humille, se haga semejante a nosotros y vive entre nosotros. Y sienta todo lo horrible de la humanidad. Y Él siempre andaba haciendo bienes a los hombres. Él siempre andaba mostrando que el reino de Dios y su justicia traen luz, traen gozo, traen paz. Amén. Pablo nos hace entender mucho de esto, hermanos. Vayamos a ese pasaje de Pedro, de 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4.
Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, nada más pregonero de justicia, con otros 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, miren la justicia de Dios, miren la justicia de Dios, hermanos. Cuando Dios se aira, es terrible. Entonces, pero Cristo Jesús, por medio de su obra, alcanzó eso que le dijo aquel pecador: Señor, sé propicio a mi pecador, ¿no? Alcanzamos propiciación, alcanzamos expiación de culpa. Él nos ha librado y nos ha limpiado, hermanos. Así que había una necesidad en nosotros de esa limpieza, había la urgencia de ese perdón, pero muchas veces en tu mente puedes decir, ¿podía ser de otra manera? ¿Dios no podía haber buscado otra forma? No, porque tenía que ser perfecto. El pago de la deuda tenía que ser completo. Él, como Dios, no podía decir, ya voy a rebajar esto un poquito para que con esto sí tú me logres pagar. No, Él es Dios, Él es perfecto en su justicia. Por eso dice, para que sea perfecto el que justifica y Dios se sienta justificado con lo que recibe y nosotros seamos verdaderamente perdonados. Entonces, ¿qué ofreció? A su único Hijo, perfecto, puro y sin mancha. Por eso nosotros tenemos que maravillarnos cuando estamos frente al Señor. Tenemos que entender, con nuestra mente finita, pedirle al Espíritu Santo, hermanos, que nos haga entender que su amor decidió salvarnos a nosotros, pagando un precio que era el precio de nuestro pecado, ni más ni menos. La magnitud de nuestro pecado. Y su Hijo lo pagó en expiación y al mismo tiempo, ¿qué hizo? Nos reconcilió con Dios. Por eso dice, yo he abierto un camino nuevo y vivo. Yo he abierto un camino nuevo y vivo. A veces nosotros, cuando hemos sido chicos o jóvenes o adolescentes o en la escuela bíblica, veíamos dos rocas partidas y en el medio una cruz y por ahí transitando para llegar uno al lugar del otro, ¿no? Eso hizo Cristo. Él es el puente por el medio del cual podemos llegar al Padre. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que la expiación la hizo Dios única y exclusivamente por amor. No era necesario, como les dije al principio, nos merecíamos la muerte, la paga del pecado es muerte, pero el Señor nos perdonó porque quiso hacerlo, enviando a su único Hijo. Ahí una de las cosas que Dios más le reclama, si vamos a Mateo 26, 39, a sus discípulos, o sea, a ti y a mí, que somos discípulos del Señor. Jesús dice, ¿no?, nos quiere hacer ver la magnitud y la importancia de la expiación. Él está en el huerto de Getsemaní, ha sido vituperado, ha cargado toda la ira, el desprecio de la humanidad en sus hombros, en su cuerpo, ha sido flagelado. Y dice que su alma estaba muy triste. Recuerden, él era humano, ¿no? El verso 38, 26, 38 dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Para esos que no les gusta orar, yo me incluyo. A Dios le encanta que oren con Él. Mateo 26, 39 dice, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, si alguna vez el enemigo te ha puesto en la mente, no, pero Dios es Dios, podría haber buscado cualquier otra solución, es Dios, podría haber hecho de alguna u otra manera. No, la expiación de nuestros pecados, la paga de nuestros pecados, solo podía ser por medio de Jesucristo, porque solamente Él, escucha esto, vivió una vida perfecta, sin pecado. Tenía que vivir
una vida sin pecado. Y Adán nos demostró que para el hombre le fue imposible, porque lo primero que hizo fue pecar y perder todos los privilegios que tenía. Entonces, Jesús pasa de mí esta copa, pero no sea yo como yo quiero, sino como tú. Imagínense, ¿cuántos de nosotros tenemos esa negación? Deberíamos. Vino luego a sus discípulos y los halló como durmiendo. Seguro que yo estaba ahí al lado de Pedro. Porque así somos, hermanos. En las mañanas, lunes, miércoles y viernes. 3 veces por semana nomás hay que levantarse a las 6 para hacer la oración, hermanos. Tenemos como 3 años, no salimos de 20, 19 hermanos, 21 hermanos. Ya casi de memoria no sabemos los nombres de los que se ponen ahí. No habéis podido velar 1 hora conmigo, les va a decir cuando estén ahí frente a su presencia. Se acordarán de mí. El Señor se los va a hacer recordar. Entonces la expiación, hermanos, era algo que Dios no tenía la necesidad de hacerlo, pero Dios quiso hacerlo. Quiso hacerlo por amor, amén. Quiso hacerlo porque era la única forma, no había otra. Y Jesús lo demuestra con esa oración en el Getsemaní. Solamente si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, pero si no, sea como tú quieres. Dijo, no, el humano pecó, tú te hiciste humano, yo hice un Adán perfecto. Yo le di todas las potencialidades a Adán. Él iba a vivir eternamente. Él no iba a conocer la muerte. Él iba a sojuzgar todo en la tierra. Porque le dijo, toda autoridad te da, le dijo a Adán, ¿o no? ¿Sí? Administra, nombra, o sea, tenía poder y tenía autoridad Adán. Lo perdimos, hermanos. Lo perdimos. Pero bendito sea Cristo que lo recuperamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Jesús dijo, a los que creen en mi nombre, aun cuando comieren cosas mortíferas no les hará daño. Si estamos llenos y creemos lo que Dios ha hecho, el Señor decía, señales y prodigios seguirán a los que en mí creen. Ahora ya no queremos creer ni en los milagros, hermanos. De verdad, no queremos creer ni en los milagros. Decimos, no, hay que es una exageración. Discúlpame, Fortunata, voy a tomar el ejemplo de tu cuñado. Estábamos orando hace mucho tiempo. Al cuñado de la hermana Fortunata le diagnosticaron un cáncer en la piel y se le hizo hasta un hueco en el pie. Y ya él se fueron hasta comprar su nicho, ¿no? Compraron su nicho, dónde iba a ser, quién iba a ir primero. Pasa no sé cuánto tiempo, a su esposa le da un cáncer también. Así que los dos con sus cánceres ayudándose ahí. Yo le digo, la sangre de Jesucristo tiene poder, Fortu, hay que orar. Y Fortunata, gracias a Dios, es una mujer de oración. Hoy día me dio la buena noticia. Los médicos están asombrados. La herida ha cerrado. Iban a hacerle una transfusión, no sé carne de qué, tratar de llenar el hueco. Él dijo, no. Querían cortarle el pie, él dijo, no me lo van a cortar, me voy a morir con mi pie completo. Todavía hay milagros para los que creen. Increíble. Yo le he dicho, le voy a escribir una nota, le he dicho, le voy a mandar un mensaje por WhatsApp que él esté endeudado con el grupo de oración, porque lo hemos tenido en oración casi 1 año. Dios responde la oración, hermanos. Dios responde la oración. Dios todavía hace milagros. Porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, expió nuestros pecados para recuperar el poder que teníamos antes de la caída. Para volvernos al primer Adán, más perfecto. Ahora sabiendo, amén, de las cosas que perdimos, tenemos que recuperarla en la comunión. Dice, acá hay algo bien importante, ¿no? Que una de las cosas que Jesús quiere para nuestra vida es que no solamente era evitar la muerte eterna, que es la condenación, sino es recuperar la vida maravillosa que debimos tener si no hubiéramos pecado. Por eso Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, no para que tengan una vida miserable, sino una vida en abundancia, hermanos. ¿Dónde está esa vida?
Porque estamos buscando a Cristo solo para salvarnos del infierno, pero no para vivir esa vida de victoria, esa vida espiritual, esa vida con gozo, con alegría. Así que Cristo Jesús, Dios le dice, te toca la cruz, hijo, pero vas a libertar a los cautivos. Vas a volver a dar vida a los muertos. Así que la tarea que Dios le dio a Jesús fue pagar la deuda, pero redimirnos, volvernos a ser las personas que éramos antes de que Adán pecara. Pero ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen realmente que Dios nos está llevando al principio? Que Dios nos está llevando a ese primer momento, hermanos. Mayores cosas vamos a hacer si creemos, amén. En su resurrección, Cristo trajo con nosotros la victoria. Ya no hay, por eso dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sórdida es la muerte en victoria. Era entonces necesario que Cristo padeciese para que entrara en gloria. Nosotros a veces con muchas aflicciones, con muchas tribulaciones también, hermanos, sufrimos diferentes situaciones, pero después de eso vemos la victoria, vemos el triunfo de parte del Señor. Una cosa importante, y con esto terminamos en esta noche. Romanos 3:26 dice que Dios es justo, amén. Así que la necesidad de la expiación es para demostrar que en tiempo de su justicia, nosotros, al ser también justificados, tengamos una condición delante de Dios más perfecta. ¿Qué dice Hebreos 2:17? Miren lo que dice. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos. O sea, se hizo hombre semejante a nosotros, sin pecado, nunca se olviden eso, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen. O sea, al hacerse el humano y al conocer también nuestra humanidad, cuando Él viene delante del Padre e intercede por nosotros, estando a la diestra del Padre, Él nos conoce fielmente y aplica su misericordia con nosotros. Hermanos, si no, yo no estaría parada aquí. De repente tú no estarías sentado ahí. Porque cada uno de nosotros sabe nuestra vida. Está bien, tú puedes decir, hermano, pero nosotros ya no mentimos, ya no robamos, ya no somos drogadictos, ya no somos mentirosos, ya no somos esto. Pero ¿cuántos somos ociosos? ¿Cuántos somos perezosos para orar? ¿Cuántos somos perezosos para leer la Biblia? Y el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Pero ¿saben por qué no somos consumidos, no cae fuego del cielo? Porque Dios es misericordioso. Porque dice que tenemos un fiel sumo sacerdote que es misericordioso y fiel, amén, para hacer la propiciación. Miren, acá está. A Dios atañen para hacer propiciación. ¿Qué quiere decir propiciación? Hacernos que Dios sea favorable. Ay, ojalá que me sea propicio el resultado de esto. ¿No decimos eso? O sea que propiciación es algo que no está trabajando a tu favor, que se vuelva a tu favor. Entonces Cristo hizo esto para que sea propicio a nosotros, para que Dios se vuelva a favor de nosotros. Sabes que desde que tú has aceptado y tú has creído en Cristo Jesús y lo confiesas como tu Señor y Salvador, Dios está a tu favor. Solamente Dios está esperando que le creas, hermano. Créele de verdad. Él es poderoso para hacerlo, para hacer las cosas imposibles, posibles, para volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Hebreos 10:4 dice, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Así que no había nada que pudiera hacerlo, el único que pudo hacerlo era Cristo. Así es que Él era un mejor sacrificio. Ahí en Hebreos 9:26b dice, pero ahora una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Nadie me quita la vida. ¿Quién decía eso? Cristo. Yo la pongo.
Yo pongo mi vida en propiciación por el pecado. A mí nadie me la quita. Por eso es el sacrificio perfecto. Es la ofrenda perfecta. Amén. Así es que, hermanos, la próxima semana veremos la naturaleza de la expiación. Yo espero que usted no falte. Yo espero que usted comience a disfrutar la limpieza de sus pecados. Que usted comience a disfrutar la deuda pagada. ¿Acaso usted no se alegra cuando paga una deuda y dice, ay, ya saldé la tarjeta, ya, no más. Ay, la voy a partir en pedacitos. No la quiero volver a meter, ¿no? No tienes deuda con Dios. Su expiación en la cruz fue suficiente para que tus pecados y mis pecados fueran borrados y todas nuestras transgresiones y todas nuestras rebeliones. Oremos al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu obra perfecta en la cruz, por tu sacrificio perfecto, Señor. Oh, aleluya, por tu misericordia y fidelidad, porque viviste esa vida que yo no puedo vivir, Señor, para justificarme y para pagar con justicia la deuda impagable que tenía con el Padre. Gracias, Señor, por volverme a Dios, por volvernos a Él, Señor. Permite que valoremos y comprendamos, Señor, lo que ha significado esta obra expiatoria en la cruz. No solo tu muerte, sino tu vida perfecta, Señor. Tu vida perfecta, Señor, que cuando nosotros caminemos y andemos, acerquemos ese reino de los cielos a los hombres. Que podamos ser esa luz, Señor, que alumbra las tinieblas en que anda esta sociedad. Ayúdanos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.